¿Y si te dijera que la figura más influyente de la historia, el hombre en cuyo nombre se construyó un imperio de fe, no es quien crees que es? Durante 2000 años, su historia ha sido contada de una sola manera. El Hijo de Dios, nacido de una virgen, obrador de milagros, crucificado por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Su rostro, sus palabras y su sacrificio son el cimiento de la civilización occidental. Una historia tan poderosa que ha movido ejércitos, coronado reyes y consolado a miles de millones. Pero esa no es la única historia. En las arenas del tiempo, bajo el peso de siglos de dogma, yacen otras versiones. Relatos que fueron perseguidos, evangelios que fueron quemados, ideas que fueron declaradas una blasfemia. Historias de un Jesús que no era un Salvador universal, sino un maestro de secretos. Un Jesús cuya discípula más amada no fue un hombre, sino una mujer. Un Jesús cuyo traidor más infame pudo haber sido, en realidad, su seguidor más leal. Esta no es la historia que te contaron en la iglesia. Esta es la historia que la iglesia luchó por borrar. Hoy nos adentraremos en los textos prohibidos, en los evangelios gnósticos que fueron enterrados en el desierto para escapar de las llamas. Reviviremos la guerra silenciosa que definió qué creer y qué olvidar. Pero antes de abrir los sellos de este conocimiento perdido, suscríbete al canal Hablando Historia para no perderte nuestras próximas revelaciones. Y déjanos un comentario. ¿Qué otro misterio religioso te gustaría que investigáramos? Ahora sí, prepárate. Vamos a cuestionarlo todo. El nacimiento de una sola verdad. Tras la muerte de Jesús, el cristianismo no era una sola cosa. Era un caos de ideas, un hervidero de interpretaciones que florecían desde Egipto hasta Roma. Algunos grupos creían que Jesús era un fantasma divino que solo aparentaba ser humano. Otros, que era un simple hombre adoptado por Dios en su bautismo. Y otros, los gnósticos, creían que la salvación no venía por la fe ciega, sino por el conocimiento secreto, la gnosis. Para ellos, el Dios del Antiguo Testamento que creó el mundo material era en realidad un ser inferior, un impostor. El verdadero Dios estaba más allá, y Jesús no vino a morir por los pecados de nadie. Vino a despertar la chispa divina que yace dormida dentro de cada uno de nosotros, a través de enseñanzas esotéricas. Esta diversidad era una amenaza, una iglesia naciente luchando por sobrevivir en el Imperio Romano. No podía permitirse tener 10 versiones diferentes de su Mesías. Necesitaba un mensaje único, simple y poderoso. Necesitaba orden, necesitaba un canon. Y entonces apareció un hombre, Ireneo de Lyon. A finales del siglo II, este obispo se convirtió en el gran arquitecto de la ortodoxia. Declaró que solo podía haber 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué 4? Porque según él hay 4 puntos cardinales y 4 vientos principales. El resto, más de 50 evangelios que circulaban en la época, fueron calificados de herejía. Fueron etiquetados como ficciones peligrosas, creadas por demonios para confundir a los fieles. Y la orden fue clara: debían ser destruidos. La guerra por la memoria de Jesús había comenzado. No se luchó con espadas, sino con plumas y fuego. Lo que estaba en juego no era solo una teología, era el control del alma de un imperio. Y la versión que ganara se convertiría en la única verdad. El Jesús secreto del Evangelio de Tomás imagina un evangelio sin crucifixión, sin resurrección, sin narrativa, solo una lista de 114 dichos secretos, frases enigmáticas que Jesús supuestamente reveló a sus discípulos más cercanos. Ese es el Evangelio de Tomás. Enterrado durante 1600 años y descubierto en el desierto egipcio en 1945, este texto nos presenta a un Jesús radicalmente diferente.
no es un juez, sino un guía espiritual, un maestro zen que habla en acertijos. El que conozca el todo, pero se ignore a sí mismo, carece de todo, dice uno de sus versos. El reino de Dios está dentro de ti y está fuera de ti, afirma en otro. Para el Jesús de Tomás, la salvación no es un evento futuro que depende de la fe en su sacrificio. Es un estado de iluminación que se alcanza aquí y ahora a través del autoconocimiento. La chispa divina no está en el cielo, está atrapada dentro de nosotros, y la misión es reconocerla. Esto era dinamita pura para la iglesia institucional. Si la salvación era un viaje personal e interior, ¿para qué se necesitaban sacerdotes, obispos o incluso al propio Papa? Si el reino de Dios ya está aquí, ¿para qué esperar el juicio final? El Evangelio de Tomás ofrecía un camino directo a lo divino, sin intermediarios. Por eso fue considerado uno de los textos más peligrosos. No solo desafiaba la historia de Cristo, desafiaba la estructura de poder de toda la Iglesia, y por eso tuvo que desaparecer. María Magdalena, la apóstol prohibida. La historia oficial la redujo a una pecadora arrepentida, a una seguidora secundaria. Pero, ¿y si María Magdalena fuera, en realidad, la apóstol más importante de todas? El Evangelio de María, otro de los textos prohibidos, nos cuenta una historia que sacude los cimientos del patriarcado eclesiástico. En sus páginas fragmentadas, María no es solo una seguidora, es la confidente de Jesús, la que recibió revelaciones secretas que ni siquiera los apóstoles hombres comprendieron. El texto relata una escena después de la resurrección. María consuela a los apóstoles que están aterrorizados y les transmite las enseñanzas privadas que Jesús le confió, pero no todos la aceptan. El apóstol Pedro, celoso y desconfiado, la desafía. ¿Acaso el Salvador habló contigo en secreto y no con nosotros? ¿Debemos todos dar la vuelta y escucharla? La ha preferido a ella por encima de nosotros. La tensión es palpable. Es el choque de dos visiones del cristianismo. Una, representada por Pedro, basada en la autoridad masculina y la estructura jerárquica. La otra, representada por María, basada en la visión interior y la iluminación personal, sin importar el género. Otro apóstol, Leví, sale en su defensa y reprende a Pedro. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este evangelio sugiere que la primera lucha de poder en el cristianismo no fue contra Roma, fue interna. Y la facción que ganó, la de Pedro, no solo silenció las ideas gnósticas, silenció las voces de las mujeres. María Magdalena fue marginada, su liderazgo borrado y su figura reescrita para encajar en un rol sumiso. La apóstol de los apóstoles fue convertida en una prostituta, una calumnia que tardaría siglos en ser corregida. Judas, el traidor o el héroe. No hay nombre más infame en la historia. Judas Iscariote, el sinónimo universal de la traición. El hombre que vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Su historia parece simple, su maldad, absoluta. Pero, ¿y si todo fuera una mentira? ¿Y si Judas no fue el peor de los traidores, sino el más fiel de los discípulos? El Evangelio de Judas, un texto cuya sola existencia parece una blasfemia, nos presenta la versión más explosiva de todas. Encontrado en la década de 1970, su traducción en 2006 conmocionó al mundo. Este evangelio narra conversaciones privadas entre Jesús y Judas, y en ellas, Jesús no lo trata como un enemigo, lo trata como su mejor amigo, el único que realmente entiende su misión. Jesús le dice a Judas: tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Según este texto, Jesús estaba atrapado en un cuerpo físico, y su verdadera misión era liberar su espíritu divino. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba que alguien lo traicionara,
que lo entregara a las autoridades para que su cuerpo pudiera ser destruido. Era un plan divino, un sacrificio necesario. Judas no lo hace por dinero, lo hace por obediencia. Cumple con la tarea más difícil y dolorosa, sabiendo que será odiado por toda la eternidad. Es el héroe trágico de la historia, el que carga con la culpa del mundo para que el plan cósmico se pueda cumplir. Esta idea era tan subversiva, tan radical, que la iglesia primitiva la declaró la herejía definitiva. Destruía por completo el relato de la pasión. Convertía el acto de traición más oscuro en el acto de obediencia más luminoso. Si Judas era un héroe, entonces ¿quién era el villano? La victoria de la ortodoxia y el legado enterrado. Con sus enemigos teológicos definidos, la Iglesia institucional, ahora aliada con el poder del Imperio Romano tras la conversión de Constantino, inició su purga final. En el Concilio de Nicea en el 325 se estandarizó la fe. Se creó un credo único. Jesús era oficialmente Dios y hombre. Cualquier otra idea fue declarada anatema. Los libros prohibidos fueron cazados y quemados en piras públicas. Ser sorprendido con un evangelio gnóstico era motivo de excomunión, o peor. Durante siglos, monjes anónimos, creyendo que salvaban un conocimiento sagrado, copiaron estos textos en secreto y los enterraron en jarras en el desierto, con la esperanza de que algún día un futuro más sabio los encontrara. Y así fue. En 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi en Egipto, un campesino llamado Mohammed Ali al-Samman encontró una de esas jarras. Dentro había una biblioteca de papiros antiguos. Los evangelios de Tomás, de Felipe, el de María y decenas de otros textos prohibidos habían vuelto a la luz. El conocimiento que la Iglesia había intentado borrar durante milenios resurgía de las arenas, no para reemplazar la historia oficial, sino para complicarla, para recordarnos que la historia nunca es una línea recta. Es un campo de batalla de ideas, donde la versión que sobrevive no es necesariamente la más verdadera, sino la más fuerte. El Jesús de la historia no es una figura monolítica, es un mosaico de todas las versiones que lucharon por definirlo. El Salvador, el Maestro, el Revolucionario, el Místico. La Iglesia eligió una de esas piezas y construyó su catedral sobre ella. Las demás las enterró. Pero la historia, como la verdad, tiene una extraña manera de volver siempre a la superficie. La historia escrita por los vencedores, la historia de los evangelios prohibidos, no es un ataque a la fe de nadie, es una ventana a un pasado mucho más diverso y complejo de lo que nos han contado. Nos recuerda que la historia, incluso la historia sagrada, es escrita por los vencedores. La figura de Jesús que conocemos hoy es el resultado de una victoria teológica y política. Las otras versiones no desaparecieron por ser falsas. Desaparecieron porque perdieron la guerra. Sus seguidores fueron silenciados, sus libros quemados y su memoria sepultada bajo el desprecio de la herejía. Lo que nos queda es una pregunta incómoda pero necesaria. Si esto es lo que se perdió y se ha redescubierto, ¿qué otras verdades siguen aún enterradas bajo las arenas del tiempo, esperando el momento de volver a ver la luz? Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo.